Esta semana es una producción de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual para vincularnos, relacionarnos, informarnos de los eventos en materia de sexualidad más importantes de la semana. Y te decía en algún momento, Eusebio, que me gusta porque es una fuente de información. Esta semana nos invita a la reflexión y luego tenemos de qué platicar, pero informados. Así es. Informadas. Entonces, quédese, por favor, tenemos mucho que informarle. Pati, si quieres empezar con la síntesis, me parece que nos vamos a volver más ilustrados. Mejor. Notas en relación a las políticas en torno a la sexualidad. La mitad de los estados mexicanos considera el aborto un homicidio, nos dice el periódico español El País. Un juez brasileño autoriza cambio de género a un niño de 11 años. Nos dice sin embargo.mx. En notas que recogen la violencia sexual de género y en contra de la mujer, encontramos que dice: ante la pederastia, iglesia o estado a conveniencia. Un comentario editorial de Carlos Martínez García que apareció esta semana en el periódico La Jornada. La TV abierta de esta... Diario Digital, sin embargo, registran 150 feminicidios en Jalisco durante 2015, nos informa Noti-S. Erubiel omite 6 meses la alerta de género y 63 víctimas son la consecuencia, nos dicen diversas ONGs, también tomado del portal de Sin embargo. Por otro lado, conforman Observatorio Ciudadano en contra de la violencia, la desaparición y el feminicidio en el Estado de México, nos dice Noti-S. Por otro lado, en noticias relacionadas con la educación sexual, que no pueden faltar en este espacio, encontramos que maestros mexiquenses realizan varias acciones para promover la educación sexual, nos dice el portal Diario del Estado de México. Con una nueva propuesta radiofónica nos vamos hasta Oaxaca. Visión S, SIDA, Sexualidad y Salud celebra su 16 aniversario. Capacitan a docentes uruapenses en materia de educación sexual, nos dice Cuadratín de Michoacán. Y en notas relacionadas ya muy directamente con la salud sexual, nos encontramos en Sin embargo, que dice: uso del celular puede dañar la fertilidad masculina, nos dice un estudio. Por otro lado, orgasmos sin control. La pesadilla de sufrir el síndrome de la excitación sexual, también nos lo dice Sin embargo. Y finalmente, este portal nos avisa que se celebró la pasada semana, celebraron el 6º encuentro de nudismo en Zipolite, en Oaxaca. Esas serían las 13 notas así más destacadas seleccionaditas un poquito, de la semana. De repente algunas cosas hay que dejarlas afuera porque si no, pues sí, se nos van a más en pura lectura de nota. O se vuelven repetitivas también, ¿no? Así es. Bueno, ¿Cuál quisieras comentar, doctor? Pues mira, yo creo que brevemente esta primer nota inicial con la que abrimos, esta nota que dice la mitad de los estados mexicanos considera el aborto un homicidio. Fíjate que esta es una cosa que viene ocurriendo hace ya algunos meses, años, y que es, digamos que una reacción muy directamente relacionada con una cosa que sucedió acá en la Ciudad de México, cuando fue aceptado el aborto ya sin más trámite, es decir, ante la solicitud de la mujer. Y entonces hubo una reacción de la extrema derecha o de las personas que tienen un pensamiento distinto
al que prevaleció aquí en la Ciudad de México. Y entonces ha habido una serie de cambios en un buen número de estados. Las constituciones de los estados, y pues ahorita está llegándose a la mitad. Hace cosa de una semana, precisamente ocurrió en Veracruz, que se aceptó, bueno, el primer paso de este están en proceso. Pero digamos que el punto está en que pues en realidad son ya casi la mitad de los estados, ¿no? Y entonces, aquí, ¿cuál es el problema? El problema es reconocer la personalidad jurídica y reconocerle la calidad de persona a celulitas que pues van a dar lugar a un ser humano. Eso no hay ninguna discusión. La enorme discusión a nivel mundial es en qué momento ese conjunto de células vivas, no hay ninguna duda, de acuerdo, digamos, adquiere la característica de persona, adquiere por ende los derechos y la protección. Y lo que pues lleva muchos años de estarse discutiendo, y esto ha ido, aún en el punto de vista oficial de la Iglesia, aún en ese punto de vista, ha venido girando, ha venido cambiando de momento en el que se considera. Yo creo que hay muy poca discusión en que cuando se acaba, fíjense, cuando acaba de ocurrir la fecundación, eso no es una persona. De hecho, hay muchas ocasiones en que la fecundación ocurre y y simplemente no se logra el embarazo, y el embarazo se pierde y nadie se dio ni siquiera por enterado. Cada mes en la menstruación. No, ese es el óvulo. Yo me refiero a óvulo fecundado, ¿no? Que se pierde con alguna frecuencia. Entonces, es una discusión mundial. Lo que prevalece en el plano internacional es el reconocer que existe un momento donde el producto del embarazo adquiere derechos, 12 semanas, 18 semanas, 24 semanas. Pero, a ver. Pues es la discusión. Rubio, pero a ver, espérame una cosa. Desde el momento de la concepción, ¿qué es lo que han venido haciendo muchas de estas cambios en las constituciones locales? Desde el momento de la concepción, habla de esta unión donde óvulo y espermatozoide se juntan. Entonces dicen el derecho a la vida desde la concepción. Y en ese momento científicamente hay vida. Bueno, vida sí hay, pero no hay una persona. Esa es la discusión, y es una discusión es que sobre todo filosófica. Pero es que científicamente está demostrado que no es una persona. La definición de persona es una definición filosófica, y ese es precisamente el problema. ¿En qué momento? Y entonces, bueno, porque potencialmente las células todas están vivas y no estamos haciendo sepelios cada vez que se nos pierde un poquito de sangre, y entonces se pierden muchas células vivas que tienen el potencial de desarrollar, eso es lo que es la clonación. El potencial de desarrollar un ser humano lo tienen todas las células. Entonces hay una cosa filosófica. Bueno, está eso de la vida. Complicada. Y además el otro problema pues es la competencia entre esta persona que adquiere derechos y lo que sucede con las mujeres, y el quitarle a la mujer la posibilidad de tomar una decisión. Ahí yo te iba a brincar, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, ahí hay una cosa preocupante que yo creo que hay que señalarla y que decir, bueno, vamos a ver si nos organizamos. ¿Qué otra nota quieres comentar? No, yo quiero comentar la de, más que comentar, porque los comentarios lo hemos hecho a lo largo de todas estas semanas, valga la expresión, pero a mí me sigue preocupando el por qué la violencia contra las mujeres sigue sin atenderse. ¿No? ¿Qué cosa? ¿Por qué gobernador como Erubiel y otros, Erubiel el del Estado de México y otros, se abstienen de cumplir, por ejemplo, una alerta de género? ¿Qué va a hacer la alerta de género? Proteger más a las mujeres, atenderlas mejor. La conciencia, ¿no? Poner la atención. Evitar que les pase. La nota decía, ha habido más muertes por no cumplir con esto. ¿Qué hay en la mente? Ya no voy a hablar del corazón, ya no. ¿Qué hay en la mente de estos personajes que con todo el poder del mundo se niegan a
atender pues la demanda de las mujeres. Las ganas de no verse mal, eso es lo que hay. Pero es que se ven más mal cuando no lo ayudan, cuando no lo hacen. Ya después de una reflexión, pero a ver, tienen ahí la ilusión de que si se hacen de la vista gorda, entonces no se va a Pero notar. A ver, espérame. Pero pues ¿frente a quién van a estar? ¿Frente a quién se van a ver mal? Que, ay, sí había asesinatos, ya lo sabemos que hay homicidios, asesinatos. Además, ¿frente a quién? Frente a sus amigos, frente a su poder. Así es. Porque frente a las otras personas, que somos la otra parte del mundo, 51 piquito, ¿no? Se ve muy mal. La cuenta de los feminicidios, los observatorios ciudadanos y toda esta serie de cosas que pues están moviendo la cosa, ojalá se tome conciencia, ¿no? Es muy desgastante pelear cuando te tiran de locas. Yo a veces pienso, la verdad, que no hay una ni conciencia de género, ni responsabilidad frente a las mujeres. Sí, no, hay muchos hombres que se piensan que es un cuento chino este asunto que siguen de la necesidad de luchar por la igualdad, ¿no? Y que siguen siendo producto de un patriarcado añejo, que se niega a cambiar, que se niega a apoyar a las mujeres por un miedo subyacente del que ya se ha hablado muchísimas ocasiones. Ni modo, no todo es malas noticias como son. Pues no, pero esa es muy mala. Déjame nomás hacer un brevísimo comentario. Esta nota de, sin embargo, de juez brasileño autoriza el cambio de género a un niño de 11 años. Bueno, aquí en México ya pasó también. Ya se hizo. Esta es una tendencia muy clara que está ocurriendo de ir reconociendo que estas circunstancias, para no llamarles problemas, pero sí circunstancias que requieren atención y reconocimiento de la digamos, de la no concordancia de lo como se siente a como le dicen uno que es, ¿no? Uno se siente de una cosa y se ocurre que la vivencia, la identidad está transpuesta en estas no concordancias o no ajustes de la identidad de género, y una de las tendencias mundiales es a ir reconociendo esto más tempranamente, pues porque se evitan muchos ajustes que hay que hacer una vez que ya se chutó uno la mitad de la vida de un sexo, y ocurre que luego hay que ajustar todo, estudios, la pubertad, y entonces esto es una tendencia que empezó en Holanda hace algunos años. Aquí en México ya cuando menos hay el antecedente, aunque todavía no la comprensión de la necesidad de actuar temprano ante la aparición de una no consistencia de la identidad de género con lo que nos dicen. Otra cosa importante, rapidísimo, que también tiene que ver con otro tipo de violencia para las mujeres y que se documenta y que se hace público y que se pasa precisamente en Estados Unidos, donde se dio el hecho, es el documental No Más Bebés, que pasó en la televisión abierta en Estados Unidos y que habla del caso de varias mujeres que a finales de los 60, principios de los 70 fueron esterilizadas contra su voluntad y sin haberles informado a la gran mayoría de ellas. Son 10 testimonios de lo que estas mujeres vivieron cuando metieron la denuncia, cuando se dieron cuenta de lo que les había pasado y cuando, sobre todo, entendieron el significado de ese tipo de acción. Hay varias notas de cómo se acostumbraban a hacer las cosas al respecto de las sexualidades de las personas. Digo, la nota que vimos hace unas 2-3 semanas, que por ahí repitió algún medio que ya no la pusimos, de lo que pasó en la guerra con muchas de las mujeres. Las mujeres japonesas que habían ahí sufrido tremendas violencias sexuales. Y esto es un poco, no en ese grado, pero pues también, ¿no? Estar decidiendo la fertilidad de las personas sin preguntarle, pues es un acto violento, ¿no? Rini Tajima Peña, Rini Tajima Peña es la directora que nos pone los testimonios, la historia de lo que pasó, y algo muy interesante, entre varias cosas se logró que los formularios para autorizar tu esterilización o no se dieran de manera bilingüe. Todo esto pasó en Los Ángeles, donde la población mexicana pues es un elevadísimo porcentaje. Así es. ¿Y con qué nos despedimos, doctor? Pues nos mira, queda un minuto. minuto. Un comentario brevísimo sobre esta cosa de los celulares. Oye, vamos a ver. Sí, por favor. Fíjate, esto es una cosa que todavía no está clara, porque desde hace ya unos años está esta preocupación de si las ondas, las ondas de radio que producen los celulares dañan o no dañan, o si a temperatura daña o no daña. Y en general hasta el momento parecía que no había problema, pero hay este estudio, es un estudio nada más, en donde encuentran una pequeña conexión
entre la fertilidad, la calidad de espermática, la calidad en el semen, de las personas que usaban los celulares en dos circunstancias, una muy cerca de los genitales o conectados, sí. Cuando hablan, cuando está ya baja la pila, entonces lo conecta uno y se pone te pones a hablar. Parece ser que hay una pequeña asociación. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el efecto no está muy claro, pero que pues por lo pronto yo si tengo problemas de fertilidad, yo sí tendría problemas. Tendría cuidado con mi celular y no andaría yo todo el tiempo con él. Y la última, por favor, coméntala. Yo es la primera vez que oigo síndrome de excitación sexual. Es que no se llama así, fíjate, la nota la tomaron mal, se llama síndrome de excitación sexual persistente. ¿No? Uh-huh. Dice, entonces, como todas las notas que hacen los periodistas son muy escandalosas para llamar la atención. Y híjole, y cuando está uno con ellos, pues si no les da una cosa así muy espectacular, ni la fuman, ¿no? Quiero decir otra cosa, pero sí ni le hacen caso, ¿no? Y por eso es que ese orgasmo sin control, bueno, es que sí es lo que pasa, mira, es una condición rara, no muy frecuente, que se llama excitación sexual persistente. ¿Femenina, básicamente? Femenina, básicamente. ¿Y qué me pasa si la tuviera? Pues que estás con una sensación de estar excitada todo el tiempo, y todo el tiempo, casi todo el tiempo, o muy frecuentemente durante el día, que los orgasmos no la calman, que es otra anomalía, es decir, generalmente el orgasmo hace que se quite la sensación de estar excitado, y esto es una cosa que molesta suficientemente a las personas como para que hayan pedido ayuda. No es una cosa agradable. Uno diría, ¡ay, qué padre estar todo el tiempo excitado! No te dejes no puedo trabajar, no te puedo puedes hacer concentrar, cosas. no te puedes estar distrayendo ahí todo el tiempo, y no sabemos muy bien a qué se debe, pero las indicaciones están del lado de un problema de tipo neurológico, una cosa medio parecida a las convulsiones, nada más que ahí es motor el asunto, son movimientos fuera de control. Aquí parecería que habría activaciones de áreas del cerebro que tienen que ver con la excitación sexual, y bueno, es un problema, se puede medio manejar, de repente los antiepilépticos pueden ayudar, los antidepresivos pueden ayudar, en realidad no sabemos muy bien qué hacer, afortunadamente no es una cosa muy frecuente, pero pues sí llama la atención, y con esos títulos pues claro que las notas llaman la atención. Y si existe, y nosotros existiremos hasta la otra semana. Así es. En estas redes maravillosas. Esperando que nos manden sus comentarios, como siempre, a los medios de contacto, que ahora se nos olvidó poner, pero pues ahí los ponemos rápidamente. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, y en todos esos lados nos pueden dar sugerencias, también en los correos personales que ahorita van a salir, para que no... A ver si ahí van saliendo. Pues en una de ya esas, vámonos, Rubio. En una de esas, ya sí, se acabó. pues sí, porque ya se acabó el tiempo. Muy bien, Pati Kelly, pues... Buena tarde, buen día, buena noche. Pásela bien. Próximamente.